Bienvenidos a la Contratuerca. Hoy tenemos con nosotros a Norberto Pico Sanabria, jefe nacional de Falange Española de Aljons. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias. Ya teníamos ganas de que pasara por plato. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos que preguntarte por los resultados de las elecciones generales. ¿Cómo hay que valorar los resultados de Falange Española de Aljons? Bueno, lo primero que hay que valorar, es decir, poner en su justa medida, es el esfuerzo que han hecho los militantes, afiliados y simpatizantes de Falange Española de Aljons para que se hayan podido presentar candidaturas. Hay que recordar que la ley introdujo una modificación, la ley introdujo un montón de trabas administrativas para impedir, y así se dijo claramente, que los partidos minoritarios nos pudiésemos presentar. Bueno, pues con mucho esfuerzo se ha conseguido vencer en 8 provincias esos trámites administrativos, esas dificultades, y se ha presentado candidatura, por lo cual yo creo que es lo primero que hay que valorar. Luego también es verdad que los resultados nuestros siempre hay que ponerlos en relación con la capacidad que nosotros tenemos de estar en medios de comunicación, ¿no? Al final la política hoy en día son dos cosas, es tener dinero y estar en medios de comunicación. Falange Española de Aljons no tiene ninguna de las dos cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que valorar siempre los resultados de nuestro grupo en relación a esas dos variables. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los que nos votan llegan al colegio electoral sin saber ni siquiera que nos presentamos, porque no han tenido la oportunidad de saber que nos presentamos, porque no nos han visto en ningún medio de comunicación y ni siquiera lo saben. Pero llegan ese día al colegio electoral, buscan nuestra papeleta y la introducen, ¿vale? Entonces, dentro de eso, bueno, pues nuestros resultados, estando muy lejos de obtener representación, yo creo que son unos resultados para estar moderadamente satisfechos. ¿Por qué? Porque seguimos experimentando un pequeño crecimiento, ¿no? Y ese pequeño crecimiento es prácticamente milagroso, porque, insisto, estando fuera de donde se hace la política hoy en día, que es en los medios de comunicación, parece milagroso que aún más de 12.000 personas, por ejemplo, nos hayan votado al Senado en Madrid y que en conjunto de toda España sean unas 18.000 personas las que nos han votado. Hay que tener en cuenta que en las elecciones europeas pasadas, por ejemplo, fueron algo más de 20.000, 21.000 creo los votos que se obtuvieron, teniendo en cuenta que es circunscripción única, es decir, se obtuvieron 21.000 presentándonos en toda España y ahora 18.000 al Senado presentándonos solo en 8 provincias, con lo cual, bueno, pues yo creo que los resultados son para estar moderadamente satisfechos, aunque evidentemente seguimos muy lejos de obtener representación, que es nuestro objetivo. ¿Por qué piensas que los resultados son mejores en las votaciones del Senado que en el Congreso? Bueno, sabemos que hay uno de los males que afectan a la distribución del voto en España desde siempre es el mal del voto útil, ¿no? Bueno, pues claro, hay mucha propaganda alrededor de la utilidad del voto y se convence a personas que quizás podrían ser votantes nuestros de que es más útil votar a otras formaciones políticas, no, a los partidos mayoritarios. Entonces, esa resistencia que podría votar a Falange Española de Aljons tiene en el Congreso, pues no la tiene en el Senado, o la tiene en menor medida. ¿Por qué? Porque la gente no sabe muy bien para qué sirve el Senado, ¿no? Es más, buena parte de los españoles interpretan que el Senado no sirve para nada, ¿no? Entonces, ahí es donde se pueden permitir ellos el tener, digamos, un voto de conciencia o un voto, digamos, más en relación con cuáles son sus valores y sus posiciones políticas, que no ese voto útil que es el que depositan en el Congreso de los Diputados. También es verdad que en el Senado, por la forma de votar, tú puedes votar a 3 formaciones distintas, si aquí así lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que hace unos repartos de voto curiosos o divertidos, ¿no? Porque dicen, bueno, en el Senado voto a Podemos y a Falange y el tercero a los animalistas, bueno, pues en función de cualquier ecuación que se da en la cabeza de los votantes. Entonces, eso es lo que justifica la diferencia entre los votos al Congreso y los votos al Senado. En el Senado la gente no sabe muy bien para qué sirve, con lo cual vota con el corazón y, bueno, pues te quitas un poco ese estigma del voto útil. Está claro que la presentación de las 8 candidaturas ha sido pues, un esfuerzo para la organización, pero en el caso de Madrid, que por así decirlo era la candidatura estrella, la que más trabajo costó, ¿crees que se puede hablar de fracaso? Porque los resultados de las autonómicas de mayo, el número de votos fue de 5.550, mientras que ahora no ha llegado a los 4.700. Vamos a ver, insisto que lo importante, como tú bien decías, es que la organización ha tenido la capacidad de presentar esa candidatura.
y no con poco esfuerzo, ¿no? Primero para reunir las firmas que te exigen y luego en el plazo de apenas de 3 días para reponer todas las que nos habían echado atrás sin dar muchas justificaciones, ¿no? Porque hay que recordar que esto es así, ¿no? Hasta que no se convocan formalmente las elecciones, uno no puede empezar a reunir las firmas. Una vez que se convocan formalmente y ya pues te dejan los impresos oficiales, pues hay que ponerse a buscar firmas de españoles mayores de edad, censados en la Comunidad de Madrid y que además no hayan avalado a otras candidaturas, es decir, los requisitos son bastante costosos y las firmas que nos exigen eran alrededor de 5.000, advirtiéndonos ya la Junta Electoral de que si no presentábamos bastantes más de esas 5.000, pues iba a ser muy difícil que la candidatura saliese adelante porque siempre se eliminan un montón de firmas con diversas excusas, ¿no? Entonces, hay que insistir en que el esfuerzo ha sido grande y que ahí radica el éxito de Falange Española Bajons en Madrid, ¿no? Haber tenido la capacidad de presentar candidatura y de superar todos los obstáculos. Una vez visto eso, yo creo que hay que analizar los resultados que hemos obtenido en el Senado. Y el Senado, el primero de los 3 candidatos que presentamos, que es Jorge Garrido, ha obtenido más de 12.000 votos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa a valorar y a tener en cuenta. Insisto en lo que decía antes en la anterior pregunta. Por eso existe esa diferencia entre los votos al Congreso y al Senado, ¿no? Porque el Congreso te penaliza aún más aquello del voto útil. Con lo cual, yo creo que hay que estar moderadamente satisfechos, ¿no? Si pensamos que hay más de 12.000 madrileños que sin haber hecho prácticamente propaganda, sin tener capacidad de estar en los medios de comunicación, sin que se conozca prácticamente que nos presentamos, que haya 12.000 madrileños que nos dan su apoyo, pues yo creo que hay que valorarlo. Ya entrando en la política general, ¿quién crees que ha ganado estas elecciones generales y quién crees que ha perdido? Pues yo es que en estas elecciones creo que hay muchos perdedores y pocos ganadores, la verdad, ¿no? Más allá de, efectivamente, el análisis de decir que una vez más la que pierde es la propia España y el que pierde es el propio pueblo español, porque de los resultados de las elecciones no se deduce que se vaya a poner en práctica el cambio profundo que España necesita. Más allá de eso, yo creo que hay muchos perdedores, ¿no? Porque bueno, pues, mucha gente quiere presentar a Podemos, por ejemplo, como el gran vencedor de las elecciones, ¿no? Pero bueno, Podemos tenía un objetivo que era convertirse en el partido de referencia de la izquierda, adelantando al PSOE, y aunque lo ha hecho en bastantes circunscripciones y en capitales de provincia importante, pero en el número de escaños, es verdad que penalizado por la ley DONT, pues sigue siendo la tercera fuerza política, es decir, sigue estando por detrás del PSOE, con lo cual la victoria de Podemos pues es relativa. Luego del resto de los partidos, Ciudadanos, que también irrumpe con fuerza en el Parlamento, pues es verdad que tienen que estar muy satisfechos, ¿no? Porque pasan de tener 0 diputados a tener, creo que son 40 diputados los que tienen, pero también es verdad que una semana antes de las votaciones les otorgaban muchos más, ¿no? Incluso se hablaba de poder estar disputando el primer puesto en las elecciones, el número de votos, al Partido Popular, y han quedado bastante lejos de ese objetivo. Y luego los dos grandes partidos, desde luego PP y PSOE, pues son grandes perdedores. Son grandes perdedores porque han perdido muchísimos votos, en particular son casi 5 millones de votos lo que ha perdido. Es decir, 5 millones de personas que en las anteriores generales votaron al Partido Popular, en esta ocasión o se han abstenido o han votado a otras candidaturas, ¿no? Por lo cual el Partido Popular ha sufrido un durísimo correctivo. Y por su parte el Partido Socialista le ha pasado igual, ¿no? Incluso es más notorio el problema que ha sufrido, el varapalo que ha sufrido el Partido Socialista, porque estaba en la oposición, ¿no? Siempre estar en el gobierno desgasta más, pero que estando en la oposición hayas perdido una gran cantidad de votos, como ha sido el caso del PSOE, pues también es para hacérselo mirar. Pero yo también analizo un poco el conjunto de fuerzas, y aunque se está diciendo que estas elecciones suponen el fin del bipartidismo, pues a mí me parece que el bipartidismo sigue teniendo bastante fuerza, ¿no? Porque siguen siendo los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿no? Entonces, bueno, veremos en los próximos meses cuál es la solución de gobierno que se da, veremos si tienen 4 o menos años para
digamos, lanzar sus contraataques, pero yo desde luego no daría por muerto al bipartidismo de momento. Es sorprendente que durante la última campaña electoral no se ha hablado nada apenas de Cataluña, después de lo que ha sucedido en los últimos meses. ¿Piensas que el separatismo va a aprovechar la situación de inestabilidad política que tenemos ahora para dar otro golpe? La verdad que ha sido muy sorprendente que el problema central que tiene ahora España, que es su propia supervivencia como unidad histórica, como nación, apenas se haya tratado en las elecciones. No tiene ninguna explicación, efectivamente, que el tema del secesionismo y esa afrenta secesionista que hay en ciertas, esa amenaza que hay de declaración unilateral de independencia, pues haya pasado como mucho como uno más de los temas, cuando es el tema fundamental, ¿no? Entonces, no sé cuál es la explicación a todo esto, más allá del desinterés general de nuestros grandes partidos por solucionar los problemas, ¿no? Y respecto a si el secesionismo puede aprovechar esta posición de inestabilidad del gobierno español que salga después de estas votaciones, yo creo que sí. O sea, los secesionistas son maestros en eso, ¿no? Los secesionistas llevan utilizando su fuerza minoritaria en las Cortes españolas para chantajear al gobierno español, lo llevan haciendo 35 años, ¿no? Lo han hecho con el PSOE, lo han hecho con el PP, entonces en esta ocasión lo van a volver a hacer, ¿no? Entonces, sí que parece más complicado que los partidos secesionistas vayan a dar de alguna forma su apoyo, aunque sea absteniéndose, a que el próximo presidente del gobierno sea un presidente del Partido Popular, pero sí que lo pueden utilizar con el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sería descartable que una coalición entre PSOE, Podemos y los grupos secesionistas aupasen a la presidencia del gobierno a un presidente del PSOE, sea Pedro Sánchez o sea otro, y que entre las condiciones que le pongan pues sea la celebración de un referéndum secesionista vinculante. Hay que ver, por ejemplo, Podemos se ha convertido ahora mismo en el principal apóstol del secesionismo, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Porque lo intentan hacer compatible con la defensa de la unidad nacional española. El otro día el Íñigo Errejón, número 2 del partido, pues decía que en nombre de la unidad nacional española pues hay que convocar un referéndum para ver si los catalanes se quieren separar o no. Bueno, es completamente de locos, ¿no? No sé si Íñigo Errejón nos toma por tontos, porque no se puede defender una cosa o la contraria. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente sí, el secesionismo. También es verdad que los secesionistas no son una piña, no están muy unidos, sino todo lo contrario, ¿no? Pues están bastante divididos, pero aún así, pues ellos aprovecharán el momento de inestabilidad política en España para intentar llevarse el gato al agua, es decir, para llegar a una solución de entendimiento hacia la secesión. ¿Cómo crees que podemos revertir el proceso de ingeniería social que han sufrido los catalanes durante las últimas décadas? ¿Basta con aplicar el artículo 155 de la Constitución o es necesario ir a la ilegalización? Bueno, yo siempre he defendido que hay medidas de urgencia que tomar respecto del desafío secesionista, pero que esas medidas de urgencia no van a ser por sí solas las que pongan solución al problema secesionista en Cataluña y en general en España, porque hay que recordar que hay otros secesionismos que ahora mismo parecen olvidados, pero que tienen bastante fuerza y que están ahí latentes, aguardando a ver qué es lo que va a pasar en Cataluña para inmediatamente después ponerse ellos en marcha, ¿no? Es el caso del separatismo vasco. Sí, bueno, pues, lo que decía, ¿no? Hay unas medidas de urgencia que adoptar y la medida urgente efectivamente es apartar a los secesionistas de la capacidad de gobierno en Cataluña, ¿no? Y eso se hace pues, aplicando el artículo 155 de la Constitución y quitándole las competencias que los separatistas están utilizando para socavar la unidad nacional y para fomentar el secesionismo, ¿no? Eso es la medida urgente, pero eso por sí solo no basta. Entonces, a medio plazo, efectivamente, pues hay que adoptar medidas políticas, hay que adoptar reformas políticas que conduzcan a eso mismo, ¿no? A retirar la capacidad que hoy en día tienen los secesionistas de influir en la población catalana. Y entonces, bueno, pues habrá que retirarles la competencia en educación, por ejemplo, porque mientras sean los secesionistas los que están educando a las nuevas generaciones de catalanes, van a seguir aumentando los secesionistas. Si ahora mismo están más o menos las fuerzas equilibradas,
50% a 50% entre los que querrían la secesión y los que no. Si seguimos dejando en manos de los secesionistas la educación, pues en unos pocos años pues ya estaremos hablando del 70-30 o más allá incluso, con lo cual efectivamente pues es una de las medidas que habrá que adoptar. Pero habrá que adoptarla también en el conjunto de una reestructuración general del mapa territorial en España, o mejor dicho, de la administración territorial, del modelo territorial del Estado español. Hay que liquidar el Estado de las autonomías, porque es un modelo territorial sumamente costoso, que está llevando a la ruina al propio Estado español. Hay que recordar que en esta misma legislatura el Partido Popular pues, comenzaba defendiendo medidas de ajuste conducentes, nos decían, a que se equilibren los presupuestos y a acabar con la deuda del Estado. Bueno, pues eso no solamente no ha sucedido, sino que se han alcanzado cifras históricas de deuda pública, y esa deuda pública, en buena medida, viene traída por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas son una sangría de dinero, son una reproducción del Estado central. Hay 17 estados en España y eso es inviable. Pero es que además de ser inviable económicamente, pues nacionalmente, o digamos, su implicación en el conjunto de la nación es desastroso, porque ha puesto en manos de los separatistas muchos recursos para preparar la secesión. Por eso digo que no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España habrá que modificar ese estado territorial, ¿no? Ese estado de las autonomías. Y luego, respecto de la educación, pues igualmente, no solamente en Cataluña, ¿no? Cuando se habla de reespañolizar a los catalanes, yo digo que efectivamente hay que hacerlo, pero también hay que reespañolizar a los madrileños, a los andaluces y a los canarios, ¿no? Porque hoy en día son muy pocos los jóvenes que sienten como propio la nación española, ¿no? Bueno, sin ser secesionistas, pero no sienten el legítimo orgullo que siente cualquier persona por su nación, más como en el caso de España, cuando tiene una tradición y un pasado glorioso. Con lo cual, ya digo, son todo un conjunto de reformas a medio plazo que habrá que acometer, pero hay que empezar a acometerlas ya. Por eso, la propuesta de partidos políticos, como por ejemplo el Partido Popular o Ciudadanos, no tienen ningún fundamento, no sirven para esta situación, ¿no? Porque incluso en el caso en que se decidiesen a suspender la autonomía en Cataluña, no está previsto que quieran modificar a medio plazo ese estado de las autonomías, y no está previsto que quieran retirarles a las autonomías la competencia en educación, con lo cual, bien, podríamos salvar el obstáculo presente de una declaración unilateral de independencia, pero el separatismo seguiría creciendo, con lo cual ni PP ni Ciudadanos están aportando nada en este sentido. ¿Qué papel ha jugado el gobierno en los últimos 4 años en el problema separatista? Pues yo creo que el papel que ha jugado es el de don Tancredo, ¿no? Se dice mucho, en una estrategia urdida por los propios separatistas y también por la izquierda, se dice mucho que es el Partido Popular el que ha fabricado un montón de separatistas con su actuación presuntamente hostil a Cataluña. El Partido Popular, de forma bobalicona, no sabe contestar a ese argumento. Yo lo niego, yo no creo que sea el Partido Popular el que haya aumentado el número de secesionistas con su acción, sino que de haberlo hecho, lo ha hecho con su omisión. Es decir, el Partido Popular ha jugado a ser don Tancredo, a no hacer nada, pensando que escondiéndose debajo de la mesa se van a solucionar por sí solos los problemas, y todo lo contrario, ¿no? El Partido Popular, el gobierno, debería haberle metido mano a este asunto y haberlo hecho con firmeza. Desde luego, si esto se hubiera hecho así hace 25, 30 años, pues no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, metidos ya en el problema grave que sufre España por la acción del separatismo, el gobierno tiene que reaccionar y tiene que adoptar medidas, como decíamos antes, urgentes, que pasan inevitablemente por intervenir la autonomía en Cataluña, y luego a medio plazo se tiene que plantear lo que hablábamos antes, el cambiar el modelo territorial para retirarle a los secesionistas las competencias que están utilizando para difundir el secesionismo. Mientras el Partido Popular no haga eso, el Partido Popular va a seguir siendo cómplice de los separatistas. Insisto, no por acción, pero sí por omisión. La gran baza del Partido Popular durante los últimos 4 años ha sido la economía. ¿Crees que la reforma laboral de 2012 ha servido para algo?
Bueno, sí, claro que ha servido. La reforma laboral ha servido para que desciendan los salarios en España y para que el despido sea más sencillo. Para eso ha servido. Desde luego, lo que no ha servido para crear empleo. Hoy en España hay menos personas trabajando que cuando llegó a la Moncloa Mariano Rajoy, entre otras cosas porque son cientos de miles los españoles que han tenido que salir de España, ¿no? Que han tenido que emigrar. Es curioso cuando vemos esos reportajes que recuerdan la emigración a la que se vieron obligados miles de españoles durante el franquismo y que sin embargo ese fenómeno hoy pasa prácticamente inadvertido cuando comparando aquel fenómeno con el de hoy es más grave el actual, ¿no? Porque en los años 50 y 60 los españoles que se marchaban de España pues eran los españoles con baja cualificación profesional y sin estudios, ¿no? Mayoritariamente. Y sin embargo hoy los que se van son los jóvenes que hemos formado en nuestras universidades, que finalizan sus estudios, no tienen una salida profesional, no tienen un horizonte de futuro aquí en España y se ven obligados a marcharse al exterior, por lo cual comparativamente es mucho más grave la emigración actual que la que se dio en España en los años 50 y 60. Entonces, hemos visto que esa reforma laboral no ha servido para sus objetivos, si es que los objetivos realmente fuesen los que había hecho el Partido Popular, que era lo de facilitar a las empresas la contratación para evitar el paro. Pero no, se ve que claramente que cuando tú facilitas el despido, lo único que facilitas es que haya más despidos, no que se contraten más personas. Por lo cual, esta reforma laboral tiene que ser erradicada por completo y lo que se tiene que instaurar es un modelo de estabilidad laboral, porque en un modelo de estabilidad laboral el consumo repuntaría y con un repunte del consumo pues se crearían nuevos puestos de trabajo. Parece una ecuación muy sencilla, sin embargo el Partido Popular pues, prefiere obedecer las órdenes de Bruselas y bueno, pues, presionar a la baja los salarios españoles, ¿no? Incluso presumen de ellos, ¿no? En ámbitos internacionales, cuando el gobierno del Partido Popular ha querido vender las excedencias de España, pues poco más o menos que les decía, instalen sus fábricas y sus industrias en España porque ahí los españoles cobran muy poquito, ¿no? Pues esa es la forma en que el Partido Popular quiere vender España, pues nos parece muy mal. ¿Cómo valora la falange española de las ONS las ayudas que ha recibido la banca privada de este país durante la última legislatura? Bueno, pues es curioso que si aquí en España un panadero monta una panadería y se juega su dinero a montar una panadería, si lo hace mal o si tiene mala suerte y el negocio va mal, pues nadie se va a acordar de él y nadie le va a echar una mano. Lo mismo con cualquier otro sector, salvo con el sector de la banca, porque se dice que es un sector estratégicamente importantísimo para el país y que no se le puede dejar caer. Yo estoy de acuerdo con que el sector financiero, el sector bancario en un país es absolutamente fundamental. Por eso pienso que debe existir una banca pública, es decir, una banca controlada por el propio Estado que facilite que llegue el crédito a las familias y a las empresas y que no esté pendiente, digamos, del vaivén de la evolución de los mercados. Respecto de las ayudas que muchas entidades bancarias españolas han recibido procedentes de Europa, pues a mí me ha parecido indignante, ¿no? Porque no se ha rescatado a personas, los desahucios por ejemplo, pues se han contado por miles en estos 4 años y a esas personas nadie les echa una mano. Sin embargo, bueno, pues vemos como por sus malas prácticas ha habido entidades bancarias que estaban al borde de la quiebra y que sin embargo sí han sido rescatados. En esto además conviene señalar cómo el gobierno español ha mentido, ¿no? Y sigue mintiendo el Partido Popular, porque nos dice que en España no ha habido rescate, ¿no? Una de las cosas que ha vendido en esta pasada campaña electoral es que cuando ellos accedieron a la Moncloa, España estaba al borde del rescate y que, sin embargo, pues, lo evitaron ellos, ¿no? Bueno, eso es falso. Al final, un rescate es que Europa o las entidades europeas te dan préstamos a cambio de hacer lo que ellos quieren. Y eso es lo que ha pasado en España. Han dado dinero vinculado directamente al rescate de entidades bancarias y a cambio se ha hecho lo que Europa pedía, entre otras cosas, pues abaratar los despidos y presionar a la baja los salarios en España. Con lo cual, pues, yo creo que es una de las cosas que más indignación han provocado en España en los últimos 4 años. El hecho de que se haya rescatado
entidades bancarias que habían llegado a situaciones casi de quiebra por sus malas prácticas. Otras de ellas, por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorros, por el mangoneo que han sufrido por parte de los políticos, de los sindicatos, de las asociaciones de empresarios. Bueno, es que hay unas entidades como las cajas de ahorros, algunas de ellas procedentes del siglo XVIII, y que en apenas 30 años han sido fulminadas por la acción del régimen, ¿no? Ya digo, por ese contubernio de políticos, sindicalistas y asociaciones empresariales que las han dinamitado llevándose el dinero a las puertas, con lo cual es una de las cosas que más indignación social produce y que hay que ponerle remedio. Entonces, si hay entidades bancarias que necesitan de la ayuda del Estado, pues deberán ser controladas por el Estado, es decir, deberán ser nacionalizadas. Entonces, Norberto, tras escuchar lo que has dicho, no hay razones para creer en la recuperación de la que nos hablaba Rajoy. Yo desde luego no lo creo, porque, insisto, o sea, las dos magnitudes principales son la deuda pública y el empleo. La deuda pública, fijaos que al principio el Partido Popular lo vendía como una posición muy sencilla y fácil de entender, ¿no? Decía, bueno, esto es como una familia no puede gastar más de lo que ingresa, lo cual además es una mentira, porque las familias españolas claro que gastan más de lo que ingresan, claro que están endeudadas, por ejemplo, para adquirir una vivienda. Pero bueno, esa era la ecuación que hacían, ¿no? La de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Bueno, pues el Estado español está actualmente en cifras históricas de deuda pública que rayan el 100% si no lo superan. Y por otra parte el desempleo, ¿no? Bueno, pues han intentado hacer un montón de sumas y restas a ver si conseguían decir que al final de su legislatura había menos parados que en la anterior, y efectivamente pues así lo han metido, que sean como muy poquitos. Pero es que lo que es cierto es que ahora mismo hay muchos menos trabajadores en España que lo que había hace 4 años, ¿no? Porque hay un montón de españoles que han tenido que salir del país, con lo cual, pues no, yo no veo la recuperación económica a día de hoy. Un factor clave en todo este asunto de la economía ha sido la Unión Europea. Si Falange Española de Arjons, como se ha manifestado en varias ocasiones, no cree en el actual modelo de Unión Europea, ¿por qué se presentó una candidatura hace casi 2 años en las elecciones al Parlamento Europeo? Bueno, pues por el mismo motivo que presentamos candidaturas al Senado, sin creer desde luego en el Senado, ¿no? Es más, llevando nuestro programa electoral que de estar en nuestras manos cerraríamos el Senado. Yo creo que Falange Española de Arjons tiene que acudir a todos los comicios electorales a los que pueda presentar candidatura, ¿no? Primero porque de esa forma da fe de vida pública de su existencia, ¿no? Bueno, volvemos a lo que decíamos al inicio de la entrevista, hacer política hoy en día es estar en medios de comunicación, ¿no? Y siempre hay una puerta abierta a esa presencia en medios de comunicación, aunque sea de forma muy modesta, muy humilde y muy colateral, gracias a la presentación de candidaturas. Si Falange Española de Arjons no presentase candidatura a las elecciones, pues prácticamente pues, no existiría para un buen número de españoles, por lo menos para esos 18.000 españoles que nos han votado, habrían dejado de existir. Y en el caso de las elecciones europeas, son siempre unas elecciones especialmente interesantes para poder presentar candidatura, porque una vez que se han salvado los obstáculos administrativos, que también los hay e importantes para presentar candidatura, hay que recordar que esas votaciones son a circunscripción única, es decir, se puede votar a la candidatura de Falange Española en todo el territorio nacional, y eso te da bueno, pues alguna pista de cuál es la presencia real o la fuerza real de nuestra organización. Ahora, en el caso de obtener representación al Parlamento Europeo, pues evidentemente seríamos una voz crítica con el modelo europeo actual, ¿no? Seríamos una voz crítica allí mismo en el Parlamento. No seríamos la primera, ¿no? En otras naciones hay representantes en el Parlamento Europeo que son muy críticos con el modelo europeo actual, así que yo no creo que haya una contradicción entre lo que pensamos y lo que decimos. Es más, la organización, y más en una organización revolucionaria, tiene que utilizar siempre todos los métodos, todos los medios que estén al alcance de su mano, y las elecciones europeas son uno más.
Esas elecciones al Parlamento Europeo dieron como resultado que varios miembros del Frente Nacional Francés y del Amanecer Dorado griego entraran en el Parlamento Europeo. ¿Cómo ve Falange Española de las Fonts a ambas organizaciones? Vamos a ver, la presencia en distintos estamentos europeos y su fuerza también en los parlamentos nacionales de partidos políticos o grupos que podríamos considerar euroescépticos o que valoran, digamos, negativamente el actual modelo europeo, pues tiene que ser contemplado por Falange Española con simpatía, ¿no? Es decir, el hecho de que haya fuerzas que se oponen a este modelo de Europa de la misma manera que nosotros lo hacemos y que esas fuerzas políticas sean, por ejemplo, en el caso de Francia, el primer partido, o en el caso de Grecia, que tengan una fuerza considerable, pues se valora positivamente, ¿no? No podemos hacerlo de otra manera. Ahora bien, si con eso se trata de hacer paralelismos sobre si son un modelo a imitar o no lo son, bueno, yo creo que eso ya es otro debate. Pero en cualquier caso, yo creo que debemos estar satisfechos los que nos oponemos al actual modelo de construcción europea con que haya fuerzas que también se oponen a este modelo de construcción europea que están teniendo éxito en sus países. En el caso de conseguir entrar en el Parlamento Europeo, Falange Española de las Fonts podría formar parte de un grupo parlamentario con esas organizaciones. Pues no lo sé, eso, claro, forma parte de un futurible que es difícil de adivinar, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, si Falange Española de las Fonts consigue entrar en las instituciones europeas, pues sería una voz crítica con el modelo europeo vigente y seguramente pues, se pudiese sumar a otras fuerzas políticas, pero bueno, eso es eso es jugar ahora mismo con una bola de cristal que mientras no se dé el caso pues no podemos asegurar. Bueno, Alberto, pues lo lamento, lo voy a tener que obligarte a seguir con la bola de cristal. En el caso de conseguir una representación considerable, ¿qué medidas impulsaría Falange Española de las Fonts desde el Parlamento Europeo? Bueno, ya digo, yo creo que hay que revisar por completo el modelo de la propia Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se basa en la cesión de soberanía, ¿no?, en favor de la comunidad internacional, ¿no? Los países europeos han tenido que ceder parte de su soberanía política y también económica frente a Europa, con lo cual pues, los intereses que se están defendiendo no son los de los estados nacionales, sino los de o algunos de los grupos de interés que hay dentro de las propias naciones, o bueno, pues toda esa amalgama que se da en llamar el nuevo orden mundial, o que específicamente en Europa se llamó la Troika. Pero nosotros creemos que hay que revertir ese proceso, que hay que establecer lazos de unión, que hay que establecer colaboraciones con el resto de naciones europeas, porque hay muchos intereses comunes, porque es un ámbito de convivencia que nosotros también defendemos, pero haciéndolo siempre desde el respeto a la soberanía nacional de cada una de las naciones. Entonces, ¿cuáles son las medidas urgentes que podrían adoptarse? Pues en primer lugar, yo creo que hay que liquidar este modelo de euro, ¿vale? La moneda única no puede servir, porque no es muy razonable que se tenga la misma moneda para una economía como la española, la portuguesa o la griega, que con una economía como la alemana, por ejemplo. Entonces, no puede ser que tengamos la misma moneda, no puede ser que hayamos perdido la capacidad para devaluar la moneda, que es uno de los instrumentos clásicos en política económica, y que la hayamos perdido ¿a cambio de qué? Bueno, pues a cambio durante algunos años de subvenciones, pero ahora mismo a cambio de nada, a cambio de imposiciones y a cambio de recortes, que es lo que significa Europa para buena parte de los españoles, ¿no? Entonces, esa sería una de las medidas. Y otra de las medidas seguramente sería liquidar el modelo Schengen, es decir, el modelo de fronteras abiertas. En principio parece muy cómodo, ¿no?, lo de las fronteras abiertas, porque uno puede trasladarse de un país a otro sin mayores problemas, pero lo cierto es que ese modelo de fronteras abiertas pues, trae muchos problemas a las distintas naciones. Uno de los problemas que no hay que obviar es el de la defensa nacional, ¿no? En España, gracias a Schengen, pues entran y salen terroristas y delincuentes con absoluta facilidad, ¿no? Yo creo que las naciones deben tener la capacidad de defender sus propios territorios y de establecer los controles suficientes como para que eso no suceda. Por lo cual yo creo que liquidar el modelo Schengen de
fronteras abiertas, pues también sería una de las medidas urgentes. La Unión Europea es el modelo por excelencia del capitalismo en Europa. ¿De verdad crees que es posible que todas estas propuestas de Falange Española de las FONS puedan ser llevadas a cabo dentro de un sistema económico capitalista? ¿No crees que en España podría suceder algo similar a lo de Grecia, a una intervención? Bueno, en España estamos, de alguna manera, primero ya estamos intervenidos, ¿no? Lo que decía, al final una intervención supone que te dan una inyección económica, es decir, que te prestan dinero, por cierto, no gratis, sino que hay que devolverlo con un tipo de interés bastante elevado, pero te lo prestan además a cambio de aceptar las condiciones que te imponen. Y esa imposición, esas condiciones que te imponen, pues son muy lesivas, muy dañinas para el conjunto de los trabajadores y de la población española. Con lo cual, el pueblo español es el primer damnificado por estas políticas europeas. Y será el propio pueblo español el que tenga que dar un golpe encima de la mesa y decir basta, basta de imposiciones, basta de recortes y basta de este modelo europeo. Entonces, ¿España tiene capacidad por sí sola para modificar este modelo? Pues es evidente que España estaría en muchas dificultades si por sí sola quiere cambiar el modelo económico. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que hay ya una corriente en distintos países de Europa que quieren apartarse de este modelo europeo y los cuales España podría encontrar sus aliados, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Entonces, efectivamente esto tiene que ser un fenómeno global, ¿no? Porque la globalización, nos guste o no nos guste, existe, pero también se puede hacer una globalización de la solidaridad o una globalización de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, no hay que ser en eso pesimistas, porque aunque los poderosos son muy poderosos, y eso sí es cierto, pero también es verdad que las naciones y los pueblos tienen aún mucho poder si son conscientes de ello. Bueno, Norberto, pues muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a responder a nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros. Esperamos verte en nuestro plato más adelante. Muchas gracias. Y a nuestros seguidores, pues muchas gracias por su paciencia, aguantando todo este tiempo en ver la entrevista. Les animamos a que comenten en nuestros perfiles de Twitter y Facebook qué les ha parecido.